en La Perla. Quiero que me cuenten ustedes, familiares de quién son y por qué estamos hablando en este momento. Bueno, Marce, ¿vas vos? Bueno, ayer nosotras somos sobrinas de Adriana María Carranza y Cecilia María Carranza, secuestradas y desaparecidas en el 76. Y ayer nos convocó el juzgado, el miércoles, seguimos, María, seguimos. Sí, nos llamaron para notificarnos que de las 12 personas identificadas, una es, de esas 12 personas, es alguna de mis 2 tías. Uno de los restos que el equipo de antropología forense pudo recoger en la última campaña del año 2025 en la Loma del Torito, en La Perla, corresponde al perfil genético de o Adriana o Cecilia. Eso no lo podemos saber por lo que ellas eran mellizas. Aquí las conocemos como las Mellis Carranza. La melliza, sí. Creemos que de tanto hablarlo ya se nos pasa, pero empezamos otra vez y las lágrimas se salen solas. Pero nada, esa es la noticia y nos parecía súper importante, así como hizo Soledad Nívoli ayer, de priorizar un medio local de donde era su papá, que es otra de las personas identificadas, que era de Ucacha. Nos pareció que el lugar donde notificarlo con el permiso del resto de la familia tenía que ser un medio local. Quiero que me cuenten un poco de las Mellis. ¿Quiénes fueron? ¿Son nacidas aquí en San Francisco, criadas en San Francisco y desaparecieron en Córdoba capital cuando se fueron a estudiar a la universidad? Perdón, sí, cuento un poco. Sí, ellas, vuelvo a repetir eso, ¿no? Hemos encontrado restos de Adriana o Cecilia y seguimos buscando a Adriana o a Cecilia, ¿no? Ellas se fueron a Córdoba a los 17 años y estaban en el momento de desaparecer, el 5 de mayo del 76, estaban en la ciudad de Córdoba. En ese momento estaban viviendo en una pensión y estudiaban. Adriana estudiaba ciencias de la información y Cecilia estudiaba ciencias de la educación. Eran muy jóvenes, tenían apenas 18 años. Sí, 18 años. Sí. ¿Cómo las recuerdan ustedes? De eso tiene que hablar mi hermana, porque yo tenía 1 año. Así que mis recuerdos son la reconstrucción del recuerdo familiar, pero no, Marce, dale vos. Sí. Mientras Pues las dejo recuperar un poco el aliento, y mientras quiero leer un pedacito que está en el libro de Ausencias Presente, producido aquí en la ciudad con las historias, donde Marcela decía: abre los ojos, caminen conmigo en la vida, en cada marcha escucho sus voces y siento sus pasos. Sí, gracias. Así fue toda mi vida. Siempre la sentí muy adentro, y te diré que movieron casi cada acción de mi vida, sobre todo la de todos los últimos años. Y la Mari, al haber sido ella tan chiquita, lo que hizo fue que yo hiciera un esfuerzo grande para ver cuáles eran los recuerdos y buscarlos y eso. Mamá era grande cuando las chicas nacieron, tenía 20 años. La abuela las tuvo a los 47 años y ellos, o 46, perdón, hay datos a veces que no me acuerdo muy bien. Y ellos eran 9 hermanos, habían sido 9 hermanos. Y los Mellis eran, bueno, imagínate, yo tenía 11 años cuando desaparecieron, ¿no? Pero bueno, la verdad que a los 5 años, esos 6 años, yo ya leía y ellas me pasaban lectura. Pero eran 2 dulces,
no se callaban la verdad, eran hermosísimas, hermosísimas. No les gustaba para nada esto de ser las Messi, para nada. Tenían una personalidad muy fuerte, muy marcada las dos. Les gustaba tejer, cardar lana. Eran personas sumamente solidarias. Mi abuela era muy solidaria, mi vieja es muy solidaria, o sea, es una familia muy solidaria. Y ellas heredaron eso, obviamente. Súper inteligentes. Les gustaba Vivas, les gustaba Rafael, lo cual era un espanto para mí, pero era muy chica, ya te digo, pero a ellas les encantaba. Creo que hasta había un póster de eso, bueno, se le puede preguntar a mamá. Eran dos adolescentes muy carismáticas y muy queridas por todos. Todos los recuerdos que pude encontrar sobre ellas decían que eran alegres y solidarias, que estaban siempre al servicio de todos. ¿Sabés que eso es lo que nos dicen todos los que la han cruzado o se la cruzaron alguna vez, hasta en los testimonios que hay judiciales, siempre se habla de la amabilidad y solidaridad de las mellizas. Y familiarmente las anécdotas en esto de lo alegre que eran y las anécdotas son un montón de las cosas que hacían juntas y de cómo, a ver, no había forma que pasaran desapercibidas. Si vos pasabas por lo de mis abuelos, aunque sea un ratito, siempre había alguna anécdota de ellas dando vueltas. Yo quiero contar, perdón Mari, te corté. No, dale. Quería contar dos cosas así como de recuerdo de chica, ¿no? Uno es que a veces mis viejos viajan, me acuerdo un viaje particular de mis viejos que ellas se quedaron en casa. Teníamos una tía abuela, una hermana del abuelo, que se quedaba cuidándonos y que nos retaba a la hora para irnos a dormir. Y con ellas hacíamos como una carpita y con linterna nos quedábamos abajo de la cama, sí. Digo, nosotras éramos un poco más chicas, bastante más chicas. Bueno, mi hermana más grande no, pero ellas era como que se metían y jugaban con nosotras. La verdad que afectivamente eran muy cercanas. Los últimos años las vimos menos, pero afectivamente eran nuestras ídolas, nuestro ejemplo, ¿no? Imagínate. Tenés dos tías que son jóvenes, son cercanas a vos y tienen todas las pilas. ¿Cómo transitaron ustedes estos 50 años de esperar una respuesta? Porque se cumplen este año se cumplen los 50 años de aquel día en que se las llevaron de la pensión donde estaban las dos. Sí, bueno, un transitar súper complejo. De una familia muy grande donde los transitares fueron sumamente diversos, pero ninguno fue pasivo. Nadie dijo, uy, qué cosa triste la que nos pasó, me quedo sentado. Hubo mucho movimiento. Todos los que pudieron hicieron todo lo que estuvo en su momento en las manos de cada quien, o lo que cada quien podía. Entonces estuvo, digamos, algunas épocas más, otras menos, pero el tema presente fue, por supuesto, siempre. Hoy llega, igual creo que, no sé, algunas por ahí teníamos como una esperanza o un algo, pero la gran mayoría era, y las reacciones de estos días son, no, esto nadie se lo esperaba. O sea, lo que era claro era que nadie jamás hubiera esperado que hoy nos llegara, bueno, esta semana nos llegara. ¿Ustedes cuando escucharon la noticia de los hallazgos en La Perla no esperaban que fueran ellas? Es raro porque esperas, porque sí, pero por otro lado las probabilidades eran, no sé, ustedes seguramente hablaron de lo que es lo que implicó los hallazgos de La Perla. No estamos hablando de una fosa común donde no estábamos hablando de un lugar donde encontraron las tumbas intactas. Era tierra que había sido removida por el ejército. El trabajo de antropología fue impresionante para lograr estos hallazgos. Incluso a ella las identifican, y vos me decís que ustedes no están seguras cuál de las dos es. No. ¿Ustedes tienen la certeza de que estaban juntas? Por lo que pudieron recaudar ante estos años.
Se las llevaron juntas. La certeza que hay es que se las llevaron juntas el 5 de mayo del 76, y después lo que hay, hubo testimonios de haberlas visto en La Perla, pero eran tan parecidas que hemos hablado, las habrán visto a las dos, sería la misma, sería... A ver, la certeza hoy la da lo que ocurrió, que es una certeza muy extraña. Es como una tensión ahí, como muy extraña. Porque ahora podemos decir, sí, una de las mellizas, Cecilia o Adriana, fue asesinada en La Perla, y al mismo tiempo podemos decir, Cecilia o Adriana sí desaparecida. Es como... triplemente fuerte, no sé, no es para comparar nada con nada de lo que es cada una de estas noticias, pero esta tiene esta particularidad que es muy más compleja. Es muy especial lo que está pasando, porque me imagino, decir, tener la certeza de que al menos una de las dos está ahí, que estuvo ahí, saber al fin cuál fue su final, justamente, y por el otro lado decir, estaban las dos, no estaban las dos, quién es a la que pudimos identificar ahora, es muy complejo. La vida no es CSI Miami, identificar a las personas es mucho más complejo. Tenemos que agradecer que las universidades públicas tienen unos trabajos que hicieron impresionantes, y bueno, y el juez, que fue el que firmó que debería hacerlo, Vaca Narvaja. Sí. Sí, yo quisiera, vos preguntaste estos 50 años, ¿no? Yo quisiera decir algo como en general, algo que para mí resume todo, ¿no? Que es lo que le pasó a toda familia en la que hubo un desaparecido o una desaparecida. A mí me impactó la forma en que la familia nunca pudo volver a ser la de antes. No hubo más reuniones familiares del mismo tipo, nunca volvieron ciertas cosas, que es lo que pasa cuando hay un duelo de un familiar que muere, ¿no? Hay unos años de luto y de duelo, o el tiempo que sea, y un día las cosas, no te digo que vuelven a la normalidad, pero se restablecen. Acá eso nunca pasó. Por eso yo siempre sentí tan atinado el nombre del libro que recopila las historias de desaparecidos de San Francisco, de ausencias presentes. Esa ausencia que siempre está ahí porque no teníamos la respuesta. Exacto, y ahora la aparición de este diente, que es algo tan chiquito, ¿no? Pero es algo tan mágico a la vez, porque imagínense lo que es aún más, debajo de 1,30 metros de tierra puesta, y eso, y el trabajo enorme, a lo cual estamos infinitamente agradecidas, ¿no? Te pauso un segundo para que me lo vuelvas a repetir. Las identificaron por un diente, un solo diente. Según pudimos deducir, sí. Qué fuerte, qué fuerte, que menos mal que la ciencia va avanzando y que permite estas cosas, pero no puedo imaginar lo que están sintiendo ustedes en este momento. Realmente. Porque eso es lo que este hallazgo, los resultados de la campaña del año pasado fueron eso, son pedacitos, uno se imagina, bueno, encontraron restos y cada quien se imagina determinadas cosas, pero son así, cositas muy pequeñitas que hacen, por supuesto, todo infinitamente más complicado, más valioso además, más costoso en todos los sentidos, pero sí. ¿Cómo se sigue ahora después de esto? Ustedes ya estuvieron hablando con el equipo, ya hicieron la notificación. ¿Cómo se sigue después de acá? Justo estamos a días de un nuevo 24M. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo sigue el proceso ahora? Sí. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Cómo tienen que hacer ustedes? ¿Y cómo están ustedes? También es la pregunta, porque debe ser muy difícil saber qué hacer en este momento. Mira, la lucha más fuerte es la colectiva, ¿no? O sea, obviamente es personal lo que te digo, pero todo sigue en muchas cosas exactamente al día anterior.
seguimos buscando, ahora con más esperanza y con más fuerza, ¿no? Porque hay todavía muchos cadáveres sería, o restos que encontrar y que identificar, o sea que nosotras seguimos en la querella. Quiero agradecer profundamente al doctor Ramiro Fresneda, ¿no? Porque fuimos ayer, el miércoles fuimos al juzgado con Mari y él nos fue a buscar al aeropuerto, las dos vivimos en La Plata, y la verdad que es un apoyo incondicional increíble. Él es el abogado de la querella actualmente, nosotras seguimos, digamos que seguimos, pero pudiendo dar un testimonio de que esta búsqueda realmente no tiene el sentido que nosotros nunca dudamos que tuviera sentido, pero ahora tenemos la confirmación de que tiene sentido, de que es indispensable seguir con esta búsqueda. Y discúlpame, yo aprovecho algo que no me quiero olvidar, porque sabemos que esto, bueno, las repercusiones, lo que se viene ahora, ojalá se multiplique, aunque nos cueste un montón poder enfrentarlo, pero también que sea como una sacudida o un llamado a todas esas familias que no fueron a dar sangre para el banco genético. Eso es fundamental, porque hay restos que no pudieron ser cotejados, que no dieron resultado al ser cotejados con el banco genético. Entonces es fundamental. Ahora y ahí ustedes, los medios y bueno, todas, cualquiera, pero bueno, fundamental el laburo de los medios de convocar y en ese sentido nuestro testimonio, más allá de lo que una pensaría, si estábamos listas para ya dar una nota o ver cómo se sigue todo eso, pero es como el compromiso de lo que esto significa más allá de lo familiar y particular, que yo también eso también, pero lo quiero decir, digamos, yo sentí el miércoles que era también el momento de algo que estaba relegado, que las que entendemos esto como más la mirada más colectiva, más allá de lo personal, estábamos a veces como más tomadas por eso, ¿no? Pero llegó el momento, ocurrió el mismo miércoles que se juntaron los 3 hermanos que quedan vivos, que es mi mamá, un tío y una tía, que se juntaron, y mi mamá nos hizo llegar que la sensación fue haber estado un rato de velorio, y ahí es como un ratito, un paréntesis, una pausa, decir, bueno, de lo colectivo, lo político y todo lo que eso implica, lo familiar y lo personal, de personas que ya estamos hablando, tienen más de 80 años. Más allá de cualquier diferencia que podamos tener en un montón de cuestiones relacionadas a determinados temas, esto atraviesa, une, fortalece, te vuelve al eje, te sana un poquito. Y eso, o sea, va como de la mano de lo otro, pero bueno, no, lo otro es esto otro, es dar los nombres, es decir, hubo historias, eran jóvenes, tenían todo esto, le gustaba a Rafael, aunque cante feo, o te guste o no, y le pedían a mi mamá mi ropita que yo ya no usaba de bebé para regalarla, dársela a gente que lo necesitara, y eso eran independientemente de todo lo que podamos pensar, de toda la cuestión política, digamos. Hay algo en lo que sí o sí, ya es medio ingenuo lo que digo, pero sí o sí deberíamos estar todos de pie. Es ingenuo más en esta época, ¿no? Ya sé, estoy consciente de eso, pero lo digo igual. Mientras ustedes hablan aquí en el estudio está Susana Crocet, todos estamos acompañadas y les mandan muchos saludos a mí, Mirta. Les mandan abrazos desde acá. Abrazos a todos. Yo sé que es muy difícil que hablen en este momento. ¿Cómo? Perdón. Yo sé que es difícil hablar en este momento, que están emocionadas, y les quiero dar tiempo para que respiren y que se recuperen de los que vamos hablando, la importancia de esto que dicen ustedes, de lo colectivo, pero también lo que significa como familia, ¿no? Quedó una herida abierta que hoy no se puede decir que se cierra por esta particularidad que dijeron ustedes de no saber quién de las dos es, si estaban las dos ahí o no, pero es un paso más cerca a tener una verdad. Sí. Soledad Nívoli, que encontró restos de su papá, de Mario Nívoli, ella decía, no soy más hija de un desaparecido.
para mí esa frase tiene una fuerza tremenda, ¿no? Porque esta figura que hemos tenido acá, ¿no? Y que para muchos es tan natural y tan bastardeada, es algo que es tremendo. Por eso yo hacía hincapié que la familia nunca fue la misma, porque se habla como en general, pero cada caso en particular es tremendo. O sea, las heridas que dejó son, que hay, son enormes. Bueno, por eso es la importancia de esto. Quiero repetirlo de la Mari, que hay que dar la sangre para buscar, hay que no hay brazos, hay que seguir, y bueno, y seguir viendo la importancia. Quiero agradecer un montón ahí a Susana, Anita, que ellas mantuvieron siempre la memoria de las Melli, que siempre han estado ahí en la búsqueda, bueno, y siguen en la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? No solo por ellas, pero en particular por ellas. Gracias. Nosotros aquí las celebramos de tenerlas entre nosotros porque han hecho esto, y a través de ese libro que nombraba hace un rato han recuperado memorias en una ciudad donde a veces en el interior da la particularidad que se cree que esto solo pasaba en las ciudades grandes, que acá no hay, porque acá el silencio era mucho más grande, los cómplices estaban mucho más cerca, y recuperar esa memoria de nuestra ciudad de quienes nos faltan. Sí. Por eso también gracias a ustedes por habernos elegidos para contar esto por primera vez. Sí, y volviendo al agradecimiento ahí a las chicas que están ahí con vos y a lo que fuimos como lo que fue saliendo, ¿no? En este rato de Marcelo nombraba al doctor Ramiro Fresneda, dijo al pasar la querella que le decimos así, nosotras formamos parte de un colectivo de querellantes por esto de enterramientos clandestinos que nos representa el doctor Ramiro Fresneda. Empezaron 26, más de 20 familias representadas, personas desaparecidas representadas por familiares que se fueron sumando. Ahora ya somos más de 40, y si hoy tenemos para contar lo que tenemos para contar, es porque absolutamente todas las personas, colectivos, espacios que hemos nombrado son fundamentales, desde alguien que en el pueblo o en la ciudad chiquita dice hay que hacer un libro y nombrarlas y contar la historia, hasta un juez que decide tal cosa, hasta un Estado que decide o no estar presente o ausente para financiar determinadas cosas, hasta alguien que va a dar su sangre. Es como no se puede pensar, bueno, ni hablar del aporte de las madres y las abuelas. A ver, no es posible pensar que el haber llegado hasta hoy podría haber sido posible sin alguna de esas piezas funcionando a su ritmo. La importancia de madre, no puede parar. La importancia de madre y de hijos a futuro. Y de hijos, ni hablar, y de los pibes que forman nietes ahora, y de familiares, y también de quien no se pudo organizar porque no estuvo a su alcance participar de un espacio organizado, pero igual hizo eso. Bueno, voy y doy mi sangre. O voy, doy mi testimonio, voy y llevo una foto, digamos, lo que a la mano de cada quien estuvo, que decidió no quedarse sentado a lamentarse por esto que le pasó a su familia, es fundamental. Una cosa no puedo, yo al menos, guarda, en mi opinión, no puedo ver una pieza, o sea, veo todo un gran rompecabezas, un gran calidoscopio, como miro yo las cosas, pero donde sí o sí las necesitamos todas y en funcionamiento, y hoy más que nunca. Esa es la prueba, ellas nos han dicho, las mellizas nos están diciendo con esto, chicas y chicos y chiques, sigan así, y ahí estamos. Seguimos recuperando la memoria de un país donde en un momento creo que es más clave que nunca no permitirse olvidar. No olvidar, no. Muchísimas gracias por habernos elegido para contar esto por primera vez. Toda la ciudad está conmocionada, ya van llegando mensajes. Les agradecemos muchísimo, pero muchísimo su tiempo. Las dejamos ahora seguir transitando esto. Yo me imagino que tienen mucho que hablar entre ustedes todavía, entre familia y justamente con la gente de la querella. Así que de vuelta, muchísimas gracias a ustedes por habernos elegido para contar esto por primera vez. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y abrazos apretados, y nos vemos.
Muchas gracias. Nos vemos en la calle. Nos vemos en las calles este domingo. Aquí va a haber un carnaval con una murga que van a sumarse a la mesa 24. Ya está preparándose todo para la vigilia, que ya es un clásico que siempre se hace sí o sí, cada año hay más gente. A mí eso es lo que me viene impresionando. Cada año me di cuenta que esta ciudad junta más gente en la vigilia, y el 24 de mí me gusta porque significa que la ciudad está despertando y recordando. Sí. Muchas gracias. Una gracias a ustedes. Muchas. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros